En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el Hijo único de Dios. Si Dios es misterio, es inútil, no tiene sentido es discutir sobre Él. Llegaremos a meras elucubraciones abstractas que no conducen a nada en la vida. A mí lo que me importa es saber cómo debo comportarme y actuar en la vida. Y esto lo encuentro principalmente en los evangelios, porque me fío de Jesucristo, que a través de los apóstoles me ha llegado a mí como revelación de Dios, manifestación de lo que Dios es y lo que Dios quiere de mí. Por eso, su mensaje para mí como cristiano, seguidor suyo, debe ser norma de conducta, y en él he de fijarme a lo largo de mi vida en mi actuar y en mis comportamientos. Fijándome en el texto del Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar, entiendo perfectamente que Dios nos ama a todos, a todo el mundo,
con nuestras deficiencias y nuestros fallos, con nuestras debilidades y nuestros pecados, pero nos ama y quiere que seamos todos felices, evitando obstáculos, inconvenientes a esa felicidad, como puede ser hoy, por desgracia, entre nosotros, la crispación de la clase política, que puede llegar a enfrentamientos entre unos y otros, que no hay derecho a que se provoquen. Y además de eso, nos dice claramente también el Evangelio: Jesús ha venido no para condenar, sino para salvar a todos. No es, por tanto, Jesús causa de condena para nadie, sino al contrario, Él quiere ser, y lo es, con su ejemplo y con su testimonio, si lo llegamos a entender y a interpretar bien, causa de felicidad y de dicha. Por eso, en Él debemos fijarnos con particularidad y con especialidad todos aquellos que le consideramos nuestro Maestro, pero seguirle, contemplarle y seguirle en este mundo, no esperando para después. Aquí tenemos que hacer nuestro camino hacia la eternidad, pero aquí es donde tenemos que actuar y comportarnos de esa manera. No tenemos derecho a condenar a nadie, pero sí tenemos derecho a exigir que se cumplan debidamente las obligaciones y deberes respectivos de cada uno, sobre todo de los que están dirigiendo a los pueblos y de los que tienen influencia en ellos. Tenemos derecho y obligaciones por parte de los demás a que se respeten nuestros propios derechos y a respetar nosotros los derechos de los otros. Jesús debe ser para nosotros norma de conducta. No ha venido para condenar, sino para salvar. Y nosotros, no condenando y haciendo todo lo posible por salvar a los demás, es como verdaderamente le podemos decir que le seguimos. Necesitamos a Dios y lo encontraremos en el cariño mutuo, en el amor sin miedo. En la experiencia del cariño humano encontramos a Dios. Y eso es, según Ranner, vivir la Trinidad. Y ya sabemos, hagámoslo realidad en las delicadezas, en las atenciones con los demás, aunque no podamos ni besarnos ni abrazarnos, como sería nuestro deseo. Creemos en un Dios que está en todos y todas, y en todo, como nos dice el credo de la misa nicaragüense. Pues a todos y a todas demos nuestro cariño y nuestro afecto. Un abrazo. Creo, Señor, firmemente que de tu pródigamente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado siendo Pilatos pretor. El
romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con el sacrificio inmenso engendraste el hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música